En parte 1 miramos las series cronológicas de mapas antiguos que sugieren al menos dos mayores trastornos geológicos y cambios en la topografía de los Estados Unidos. El primero en algún momento a principios y mediados de los 1600 y el segundo en la primera década de los 1800. Ya sé, nos hubieran dicho eso. Los niños sienten lo mismo con lo de Santa Claus y lo de la hada del diente. La realidad objetiva y subjetiva a menudo pueden tener dos universos diferentes. Siguiendo con el tema, hablamos de la posibilidad de que una erupción de Yellowstone puede haber tomado lugar alrededor de principios de los 1800, junto con una parte desmoronada de una cordillera 160 kilómetros al sur de allí, la cual liberó y derramó un antiguo lago colosal conocido como Canivas, creando el lago de Great Salt, el Gran Cañón y toda la destrucción geológica del suroeste. Nos quedamos con la deslumbrante pregunta de si estos eventos ocurrieron, cómo y por qué pareciera que los registros de cometas de esos siglos son un lugar extraño para buscar tales pistas. Pero a cómo sucedieron, revelan evidencia increíble de fenómenos electromagnéticos atmosféricos casi sobrenaturales, apariciones de cometas, meteoritos, plagas, enfermedades, supererupciones volcánicas e importantes terremotos de proporciones casi bíblicas pasando en todo el mundo, exactamente en esos dos periodos en el tiempo. Nuestra primera pregunta es, ¿cometas, cargas de plasma y anomalías atmosféricas electromagnéticas tendrán alguna correlación con supersismos y erupciones volcánicas? Claro que sí, Bob. Gracias por preguntar. Pero en lugar de usar un léxico de palabras técnicas y términos complejos de la Academia Nacional de Ciencia y los científicos avanzados de la Tierra y el espacio, dejaremos enlaces para aquellos nerdillos interesados en los detalles. Para resumir y entender hasta cierto punto el lenguaje para el resto de nosotros, básicamente varios estudios fueron realizados en la región de las islas Izu, en Japón, lo que confirmó la existencia de SEM, efectos electromagnéticos de sismos, el cual es un término científico para las interrupciones del campo físico electromagnético, el cual sucede un mes antes de un terremoto de magnitud 6.0 o más y erupciones volcánicas, las cuales forman una intensidad y culminan en un pico apenas unas horas antes de estos terremotos y erupciones. Parece que hay un dilema de quién vino primero, la gallina o el huevo, en la comunidad científica. ¿Los cambios debajo de la Tierra causan los cambios en el campo electromagnético arriba de la Tierra antes de estos eventos? ¿O la inversa? ¿O ambos? Cual sea que sea, la correlación definitivamente existe. Los cometas y fenómenos electromagnéticos arriba en la atmósfera afectan la actividad sísmica de abajo. Antes de enloquecer nuestro cerebro con el año 1816, conocido como el 1800 congelado para morir, el infame cometa de Napoleón de ese tiempo, y el de los sismos de la zona sísmica de Nueva Madrid de 1811, que destruyó 5 estados del medio de Estados Unidos, vayamos atrás en el tiempo desde finales de los 1500 a los mediados de 1600 y echemos un vistazo al fenómeno anormal y bizarro que pasaba en ese tiempo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. 1582, cometa, terremoto cerca de Lima, tempestad o tormenta de viento violento en mayo. 1583, terremoto en Inglaterra, no Londres, sino Inglaterra entera. La plaga llega. 1586, otro cometa, otro terremoto en Lima, una plaga en Turquía, plaga de langostas. 1590, cometa, un terremoto sacudió Europa, también las islas portuguesas de Azores. ¿Toda Europa? ¿Qué tipo de evento sacude toda Europa? Hubo una plaga en Finlandia y pestilencias. 1593, cometa, terremoto en Persia. Invierno severo en 1594. Pongan atención a estos inviernos severos y su relación a ciertos patrones. Su relevancia vendrá a ser aparente muy pronto. 1597, cometa, pestilencia y gran plaga en Inglaterra. Cañones fueron detonados y aromáticos fueron quemados para purificar el aire. 1599, cometa, plaga en Italia, Portugal y España. 1600, cometa, terremoto en Italia, pestilencia en todo lugar, azotó toda Europa por varios años. 1607, cometa, gran conmoción atmosférica.
Aquí vamos, oleaje de mares y ríos, el nivel del mar subió, inundaciones, los grandes lagos, alguien, un invierno de severidad poco común en todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Fue este cometa el Halley? 1609, cometa. Otro terremoto en Lima. Erupción del monte Etna. Plaga, navegantes contrayeron calentura en gran medida, el cual es una condición usualmente sufrida en los trópicos. Interferencia electromagnética quizá. 30 cuerpos muertos en un día arrojados a bordo en la flota de Sir Thomas Gates, con destino a Virginia. ¿Muerte de qué? ¿De esta condición? Neptuno, el dios del mar, y Jove, el cual es Júpiter, el dios del trueno en el cielo, estuvieron en malos términos todo el año. Significa que estaban peleando nuestro clima catastrófico. Tan violento fueron las aguas que pasaron muchos años antes de que la elegante Penélope, que es el espíritu femenino del agua del mar que acompaña a Poseidón y su hermana virgen, se jugaran en la salmuera de nuevo, lo que significa que no hubo aguas de mar calmadas por muchos años. 1612. Cometas. Tormentas en el mar dejaron a 200.000 animales muertos en la costa inglesa, 1.200 en la costa holandesa. Plaga en Constantinopla destruyó a 200.000 personas. En verano, Europa fue cubierta por saltamontes. Es un hecho conocido que ondas electromagnéticas afectan a los enjambres de saltamontes y langostas. Los complejos EME son acomodados en vehículos y vehículos aéreos no tripulados hoy día, solo para combatir las langostas en el aire y en tránsito. Así que, ¿qué las trajo a Europa? 1614, cometa, sospecha de erupción del monte Etna. 1618, dos cometas, terremoto en Recia, Suiza, huracán en Bermudas. 1620, cometa seguido por tormentas y oleaje de invierno frío. 1625, cometa, erupciones de Hekla en Islandia y Palma en España. 1632, el monte Vesubio perdió 200 pies de altura quemándose, terremoto en Nápoles. 1633, cometa otra vez, invierno severo seguidamente. Etna es volcánico por 5 años y un terremoto en Londres. 1635, cometa, otra erupción de Vesubio y Etna y terremotos. En América, una memorable tempestad. Entonces, ¿qué tan fuerte y violento es el viento para que una tormenta sea memorable 200 años después? 1638, terremoto en Calabria, Italia, destruyó a 30.000 vidas. También terremotos extensivos en Estados Unidos en junio. No Delaware, sino todo lo que conocemos como Estados Unidos. Tormentas tremendas de viento en el otoño. 1639. Enjambres de pequeñas moscas en el mar cerca de la costa, como todos los insectos, son afectados por campos electromagnéticos. 1640. Un notable meteoro en Estados Unidos a gran elevación temprano en la mañana. Muchos curiosos meteoros vistos en Boston los siguientes años. Curiosos como que no se esperaban. 1647. Cometa. Terremoto en Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Todo el país que estaba establecido? Plaga en Londres y en Estados Unidos la influenza era general y muy fatal. 1652. Otro cometa. Terremoto en América del Sur. Otra erupción del monte Vesubio. 1658. Terremoto en Estados Unidos. 1661. Cometa y terremoto el siguiente año en Estados Unidos, seguido de la gran plaga de 1664. Aparte de poner la histeria del cambio climático hecho por el hombre de nuestra era moderna en una perspectiva diferente, no sé de ustedes, pero encuentro extraño que cometas, terremotos, volcanes, plagas, enfermedades mentales extrañas, aguas y mares turbulentos y electromagnetismo afectando a larvas de insectos parecieran salirse de control alrededor de los mismos periodos del tiempo juntos. ¿Coincidencia? Quizá. Pero lo que debemos estar preguntándonos es, con toda esta turbulencia electromagnética y geológica en todo el mundo, ¿es posible o inverosímil para sospechar una combinación o incluso un mayor evento cataclísmico alrededor del mismo tiempo? Quizá sea la razón por la que los mapas se vean drásticamente diferentes después, quizá causando la formación de los grandes lagos y convirtiendo California en una isla.
Saltemos adelante en el tiempo donde las cosas se ponen muy locas. Estamos hablando locura tipo dimensión desconocida. Has cruzado adentro de la dimensión desconocida. 1786. La primera parte del año fue fría. Aurora boreal el 29 de abril. Inundación el 5 de noviembre. Esto no es imposible, aunque es improbable. La explicación científica de la aurora boreal es que partículas solares cargadas interactúan con los campos magnéticos de la Tierra y chocan con partículas gaseosas que causan el brillo característico. Nos dicen que esto pasa en los polos magnéticos constantemente porque los campos magnéticos son más fuertes ahí. Son usualmente verdes debido al choque con partículas de oxígeno, pero el excitar otros gases diferentes puede producir otros colores. Lo interesante es que de repente la aurora boreal empezará a ser vista en Inglaterra y en Estados Unidos hasta el evento en 1812. Entonces, ¿qué estaba pasando con los campos magnéticos de la Tierra en ese tiempo para que este fenómeno empezara a ser visto más a menudo? 1787, cometa y la aurora boreal en el día de San Pablo. 1788, dos cometas, el otoño fue muy tempestuoso y huracanes en las Indias del Oeste. El 17 de octubre, un notable meteoro en Connecticut. 1789, un singular halo en Connecticut el 28 de mayo. El 27 había habido la aurora boreal de nuevo. Un notable punto negro fue visto en el sol el 9 de noviembre y hubo hambruna en Estados Unidos. Terremotos cerraron el año y una notable nube de luz y tormenta. 1790, tres pequeños cometas, terremotos en África, y en 1791 un terremoto fue sentido en Lisboa y aurora boreal en octubre de 1790. 1792, otro cometa, terremoto sentido en Perthshire, Escocia. Otro cometa en 1793. 1794, la siembra en Inglaterra no funciona. 1795, el monte Vesubio se enciende en llamas el 15 de junio. En Estados Unidos, una especie de dolor de vértigo en la cabeza se hizo epidémico. El autor dice, sin sangrado, narcóticos ni apariencia de que fármacos para el estreñimiento tuvieron ningún efecto en estos dolores de cabeza. Meteoro, el 9 de septiembre. ¿Pudo haber sido esto un trastorno atmosférico electromagnético el que causó la extraña epidemia? 1797, dos cometas más. Epidemia de hidrofobia en Rhode Island. ¿De repente todos tienen miedo al agua? ¿Tenían rabia? ¿Qué estaba pasando realmente para afectar la fisiología del cerebro? 1798, cometa, seguido por un invierno severo, otro invierno frío de nuevo. 1799, dos cometas, tormentas de vientos y severos inviernos tempranos. 1800, tormentas violentas de viento, chimeneas derribadas en Hackney, Londres, inundaciones en Martinmas, Londres. 1801, cometa, mucha inundación en diciembre, temprana caída de nieve en frío invierno. De nuevo la aurora boreal en septiembre. 1803, cometa y gran meteoro en noviembre. 1804, cometa y aurora boreal en el día de Santa Cecilia. 1805, dos cometas y un curioso vórtice como un vapor en árboles de olmos, lo cual eran insectos, que se estaban volviendo locos de nuevo. 1806, y aquí está el dato curioso. Ahora deberé ser más detallado en mis notas, ya que el diario de este periodo ya ha sido publicado por mí en mi libro En fenómenos atmosféricos de 1823. Entonces, ¿qué tipo de fenómeno atmosférico estaba sucediendo en este periodo de tiempo que merecía una sección detallada en un libro entero en este tema? Pero estoy divagando. 1807, cometa. 1809, cometa, los campos de maíz destruidos por la tempestad en septiembre. 1810, cometa. Prevaleció un otoño de una epidemia de sesgo con hipocondriasis, que es básicamente una ansiedad crónica. Todo el verano había sido insaludable. Y vean esto, los electrómetros atmosféricos indicaron una peculiar fluctuación de la electricidad del aire. Oh, ¿de verdad? Las nubes exhibieron todo el año las más caprichosas y grotescas figuras, y mis experimentos de aerostática mostraron varias corrientes al mismo tiempo. ¿De verdad? No me digas.
1811. Cometa con una cola muy brillante, el más largo visto en años. Miren mi diario para ese mes de un fenómeno atmosférico. Este cometa fue visible para observadores precisos del 18 de mayo al 11 de julio de 1812. Electricidad perturbada y las nubes tenían formas muy extrañas. Pestilencia en el sur de Europa y Asia. Y otro cometa registrado. Volveremos con este cometa en un momento, estimado televidente. Para este creo que puede ser nuestro culpable para 1812. Pero vale la pena saber que de este punto en adelante en sus registros hay cometas anuales, enfermedades y epidemias mencionadas hasta 1834. Pero repentinamente ya no más fenómenos extraños de luz, terremotos, inundaciones, tempestades o erupciones volcánicas, con la excepción de un terremoto en Escocia en 1817. Como mencionamos antes, hay una correlación entre fenómenos eléctricos atmosféricos en el éter y perturbaciones geológicas tales como terremotos y erupciones volcánicas. Estos cometas podrían haber sido la causa de todos los fenómenos eléctricos atmosféricos mencionados en el éter en esos periodos de tiempo provocando las auroras. Terremotos, erupciones volcánicas, perturbaciones del cerebro e incluso las plagas y epidemias de esos tiempos. En la parte 3 finale, vamos a devolvernos de 1811 a 1816, la aparición del cometa de Napoleón, las guerras y revoluciones que estaban sucediendo en cada país en ese tiempo, el terremoto de la Nueva Madrid que destruyó 5 estados de los Estados Unidos, y la posibilidad de una mayor erupción del Yellowstone que habría desaguado el lago Canivas y movido suficiente masa de tierra para unir California al continente. Quédense con nosotros, gracias por ver este video y por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse.